Mis queridos hermanos, Dios los bendiga grandemente. Gracias a Dios porque en este primer día de la semana, hermanos, nos da vida, nos da salud y nos da la oportunidad de poder adorarle, poder servirle. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de dirigirme a ustedes a través de este medio, a través de este video, hermanos, para poder compartir el mensaje de nuestro Dios. Espero, hermanos, que se encuentren bien en sus hogares, que tengan lo necesario, tanto física como espiritualmente. Y hermanos, pues no dejemos de orar unos por otros, por aquellos que están quebrantados de salud, por nuestras familias también, porque de alguna manera pues las familias, todos tenemos a alguien que está enfermo. Entonces, hermanos, sigamos en oración, sigamos unidos en oración por los que están de viaje, por aquellos que pues no tienen su salud completa, que les falta trabajo, por lo que sea, hermanos, por todas y cada una de las situaciones en las cuales podamos llegar a tener alguna necesidad. Oremos, hermanos, no dejemos de orar. En esta ocasión, hermanos, en este primer día de la semana, quiero compartir con ustedes un mensaje que espero nos ayude y nos haga reflexionar acerca de un tema bastante importante. Vamos a tener primero la lectura y ya después estaremos anunciando cuál es el tema que vamos a compartir en esta ocasión. La lectura, hermanos, la vamos a encontrar allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en los versículos desde el 1 hasta el verso número 11. Una lectura pues bastante conocida, hermanos. A mí en lo personal me gusta mucho y disfruto cada vez que puedo tener esta lectura. Sin duda alguna, cada vez que uno va escudriñando, pues alcanzamos a ver algunas cosas más que nos enseña la Escritura. Tiene como título ahí en negrita, la mujer adúltera, y dice desde el versículo 1: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, esta es una lectura hermosa, es una lectura donde podemos encontrar primero la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Podemos encontrar el amor de nuestro Señor, la misericordia que tiene, el perdón. Bueno, si nos vamos a detalle, hermanos, podemos hablar muchos temas acerca de esta lectura. Podemos encontrar también el odio, el coraje, el rencor, la acusación de parte de aquellos que pueden ver nuestras faltas. Pero en esta ocasión, hermanos, quiero que nosotros nos enfoquemos en lo que dice el versículo 9. Es un tema que me ha llamado mucho la atención y considero que es importante y espero que sea útil a nuestra vida espiritual. Dice el verso 9: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Fíjense, hermanos, hay algo bien importante aquí. La palabra conciencia. Cuando ellos escucharon el mensaje del Señor Jesucristo, cuando ellos escucharon la reflexión que el Señor Jesucristo les invitó a hacer, ninguno de ellos se atrevió a acusar a la mujer. Ninguno de ellos se atrevió a condenarla.
ninguno de ellos podía ser capaz de lanzar una piedra en contra de ella. ¿Por qué? Por la conciencia que tenían. A pesar de que eran duros, a pesar de que estaban ahí para tentar al Señor Jesucristo, su conciencia no les permitió matar a aquella mujer. Y nos damos cuenta, hermanos, que de alguna u otra manera la Escritura nos va a hablar mucho acerca de la conciencia. Y podemos darnos cuenta que la conciencia, hermanos, tiene etapas. Porque fíjense cómo dice aquí. Se empezaron a ir. ¿Quiénes se fueron primero? Los más viejos y después los más jóvenes. Podemos, hermanos, en esta ocasión hablar de las etapas de la conciencia. Y precisamente así he titulado el estudio de esta ocasión, las etapas de la conciencia, hermanos. ¿Por qué? Porque como seres humanos a veces no somos conscientes de nuestra situación espiritual. Hoy, hermanos, esta situación que estamos viviendo, la pandemia, el coronavirus y todo lo que con ello lleva, la escasez de trabajo, la escasez de salud, la mala economía, el miedo, el pánico social, tantas cosas, quejas contra el gobierno, demás situaciones. Hoy podemos, hermanos, hacer conciencia de la situación que estamos viviendo. Pero vamos a llevar este tema al ámbito espiritual. Vamos a llevar este tema, hermanos, a nuestra vida espiritual. Y vamos a hablar, hermanos, de las etapas que tiene la conciencia, comenzando desde la más baja, comenzando desde aquella conciencia, hermanos, que no nos ayuda en nuestra vida espiritual. Las etapas de la conciencia, hermanos, vamos a comenzar con una conciencia cauterizada. Una conciencia, hermanos, cauterizada es una conciencia quemada, una conciencia que no siente, una conciencia, hermanos, que no es capaz de aceptar un mensaje, de aceptar un consejo y reflexionarlo. Está empecinada, una conciencia que no va a poder cambiar su postura ante una enseñanza, ante la palabra de Dios, ante algún consejo, ante alguna exhortación. No va a poder cambiar, hermanos. La Escritura nos dice, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, habla acerca de la conciencia cauterizada. Y fíjense a dónde aplica este pasaje. Escribe Pablo para Timoteo en su primer carta y le dice: pero el Espíritu dice claramente. O sea, esto ya es por designio de Dios, hermanos. El Espíritu dice claramente que esto va a llegar en los postreros tiempos. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Y fíjense cómo aplica este mensaje en los que se apartan de la verdad por la hipocresía de mentirosos. Hipocresía, una máscara. Están fingiendo ser algo que no son por dentro. Dice que teniendo cauterizada la conciencia. Y de ahí, hermanos, empieza Pablo a dar esa lista de las cosas que hacen los que tienen la conciencia cauterizada. Van a prohibir, van a abstenerse de cosas, van a mandar que se abstengan y van a hacer, hermanos, muchas cosas que no manda la palabra de Dios. Pero ¿por qué hacen esto? Porque son personas que en algún tiempo escucharon la fe, porque son personas que están fingiendo ser algo que realmente no son, porque tienen una conciencia cauterizada. Una conciencia en la cual no hay sentimiento, en la cual no hay dolor, en la cual no hay alguna luz que venga de la palabra de Dios. Y esto, hermanos, debemos de tener mucho cuidado nosotros, porque sé que entre nosotros como hermanos estamos buscando el consejo de Dios. Estamos buscando, hermanos, que Dios nos hable a través de su palabra. Y escuchar el mensaje, hermanos, a veces se torna duro, a veces se torna difícil por las situaciones que vivimos, porque se apaga la fe, tantas cosas que pasan, hermanos. Y a veces se nos hace duro aceptar el mensaje de Dios. Cuando uno va empezando su vida espiritual y está recién bautizado, uno quisiera hacer muchas cosas y comerse el mundo entero como cristiano y gritar y proclamar que somos salvos y anunciar esa salvación a todo el mundo. Pero conforme se va dando la vida espiritual, hermanos,
en vez de tomar fuerza, en vez de continuar con más energía, con más vigor, pareciera ser que el cristiano se cansa. Y es ahí donde empieza a cuestionar, ¿vale la pena lo que dejé? Y siguen adelante, pero a veces, hermanos, la conciencia se va cauterizando, no dejando prácticas de pecado, teniendo dobles propósitos, no siendo honestos. Dice aquí por la hipocresía. Hay gente, hermanos, que no busca las cosas de Dios de una manera sincera. Y dice aquí la Escritura que tienen la conciencia cauterizada. Si hubiera habido alguno de esas personas con la conciencia cauterizada acusando a aquella mujer, hubieran lanzado la piedra, porque no hubieran estado conscientes de sus errores, no hubieran estado conscientes de sus pecados. Y no dudo que al más de alguno pensó en lanzar la piedra, pero no se armó de valor al ver que los demás se empezaron a ir de uno por uno, dice la Escritura. Estamos hablando, hermanos, de las etapas de la conciencia, y la más baja, la más peligrosa, es la conciencia cauterizada. Cuidemos, hermanos, nuestra vida espiritual y veamos las demás etapas de la conciencia para poder cuidar nuestra vida espiritual. Una mala conciencia, hermanos, también nos puede perjudicar mucho. Una mala conciencia, hermanos, es cuando nosotros estamos buscando las cosas de Dios, cuando queremos acercarnos, pero muchas veces no somos capaces de hacer los cambios o los ajustes. Fíjense cómo dice la Escritura en Hebreos capítulo 10 en el verso 22. Acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero. Ya está marcando, ya está indicando de qué manera debemos acercarnos. En plena certidumbre de fe. Purificados los corazones, ¿de qué? De mala conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando la gente, hermanos, se va acercando a las cosas de Dios, cuando nosotros mismos, hermanos, nos estábamos acercando a buscar las cosas de Dios, veníamos con una mala conciencia. Veníamos con una conciencia, hermanos, que no nos permitía darnos cuenta de las cosas puras, de las cosas santas que nos ofrece una vida en Cristo. Por eso dice aquí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, conscientes, hermanos, de que la fe es lo que nos va a salvar. Pero también dice que debemos de purificar nuestros corazones de cualquier mala conciencia. Cuando uno se acerca, hermanos, al Señor, debemos de ser los más puros y los más transparentes, aunque vengamos acusados por nuestra mala conciencia. Y eso es lo que nos va a hacer, hermanos, acercarnos con un corazón puro a las cosas de Dios, con un corazón sincero. Porque esa mala conciencia, hermanos, que está aquí, esa mala conciencia, hermanos, que nos hace darnos cuenta a nosotros que estamos mal, es la que va a hacer, la que va a provocar en nosotros la obediencia total para las cosas de nuestro Dios. Una mala conciencia, hermanos, es aquella que nos hace estar conscientes de nuestros errores y que nos hace, hermanos, darnos cuenta de quiénes somos en realidad. Por eso dice aquí, debemos de purificar nuestros corazones de cualquier mala conciencia que nosotros tengamos. Y ahí, hermanos, ahí en esa parte, nadie más puede entrar, nadie más puede obrar sino solo Dios. Y usted y yo, que conocemos cada uno nuestra propia conciencia, de qué manera estamos actuando, de qué manera estamos procediendo. Habla la Escritura, hermanos, de una mala conciencia cuando aquellos hombres se acercaron al Señor Jesucristo, llevaban una mala conciencia porque iban para tentarle, iban con el propósito de matar, iban con el deseo, hermanos, de que el Señor Jesucristo se equivocara en la respuesta y ellos poder decir, ahí está, no, que su maestro del amor, su maestro del perdón, y está mandando que matemos a esta mujer. Y ellos buscaban ocasión para tentar, para que cayera el Señor Jesucristo. Por el Señor Jesucristo, que conoce todo, que conocía sus mentes, que conoce nuestra mente, que conoce nuestra buena o mala conciencia, hermanos, dio una respuesta impresionante.
Dice ahí, cada uno acusado por su conciencia, por su mala conciencia. No les quedó otra más que darse la vuelta y retirarse cada uno. Cuidemos, hermanos, nuestros pensamientos. Cuidemos, hermanos, nuestras acciones. Y cuidemos, hermanos, lo que estamos nosotros haciendo como cristianos. Las etapas de la conciencia, hermanos, nos van a llevar también a darnos cuenta que hay una conciencia débil. Y esto, hermanos, nos ayuda para poder identificar a aquel que necesita ayuda. O si nosotros mismos tenemos una conciencia débil y necesitamos ayuda. No es, hermanos, de cobardes, no es de débiles pedir ayuda. Todos en algún momento hemos necesitado que alguien nos ayude. Al contrario, hermanos, es de valientes reconocer que somos débiles y que necesitamos ayuda. Fíjense cómo dice la Escritura, hermanos, ahí en 1 Corintios 8, 11 y 12. Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Está hablando aquí, hermanos, el escritor, que es Pablo, para los hermanos de Corinto, que debemos hacer las cosas, hermanos, para poder apoyar a los hermanos. En este caso específicamente de lo que habla aquí en el capítulo 8, es de lo sacrificado a los ídolos. No hagas algo que sea ocasión para caer a tu hermano, a tu hermana. No hagas algo que sea con que a lo mejor tú estás bien, tú estás firme en tu fe y lo haces con una convicción de lo que estás haciendo, sabiendo que no significa nada, que no ofendes a Dios. Pero hay alguien, hermanos, a quien podemos lastimar, hay alguien a quien podemos destruir en ese sentido, en el sentido espiritual, porque dice aquí, hiriendo su débil conciencia. Hay hermanos que aún no están afianzados en la fe, hay hermanos que aún no están todavía completos, maduros en su fe. Son débiles y están en ese cambio, en esa transición de afianzarse, de avanzar hacia las cosas de Dios. Y dice aquí, por el conocimiento tuyo, de las cosas que tú ya haces, de las cosas que tú continúas haciendo en tu vida, dice, se va a perder ese hermano débil porque en Cristo ya murió. Y de esta manera tú te estás aferrando a eso y pecas contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia. No están afianzados todavía, hermano, no tienen la convicción todavía. Y estamos lastimando a Cristo, estamos lastimando a nuestros hermanos. Habla de una conciencia débil, hermanos, de una conciencia que quiere avanzar hacia el crecimiento, pero de una conciencia, hermanos, que todavía no está cimentada bien en el consejo, en la palabra, en la voluntad de Dios. Los hombres a los cuales el Señor Jesús se refiere en Juan capítulo 8, ellos se vieron acusados, hermanos, por su conciencia. Ellos tenían una conciencia de lo que querían, estaban conscientes de qué era lo que querían, y al ver que no lo lograron, hermanos, pues se fueron. Tal vez de los más jóvenes que iban quedando, pudieron tener una débil conciencia y se dieron cuenta, reflexionaron de que lo que estaban haciendo era algo grave, algo malo. Estaban deseando la muerte de alguien más. Pero con las palabras que dijo el Señor Jesucristo no les quedó otra más que darse cuenta, hermanos, de quiénes eran ellos, que en ellos también hay pecado. Entonces, hermanos, esto nos lleva al siguiente paso, al siguiente punto, a la siguiente etapa de la conciencia. Y vamos a hablar ahora de una conciencia acusadora. De una conciencia, hermanos, que nos va a redarguir, de una conciencia que nos va a hacer conscientes, ahora sí valga la redundancia, perdón, siempre vacilaba con eso, la redundancia. Bueno, una conciencia acusadora, hermanos, es lo que encontramos en Juan 8, del 7 en adelante. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Fíjense, hasta aquí, hermanos, vamos a parar un poco la lectura. ¿A quién de nosotros, hermanos, si nos dicen algo así,
seríamos capaces de lanzar una piedra contra alguien. Tenemos que estar conscientes, hermanos, de quiénes somos, de lo que hacemos, porque el Señor ve todo. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, sigue escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fíjense, y aquí, hermano, nos va a llevar a un punto donde podemos entender el proceso de crecimiento y proceso de madurez, comenzando desde los más viejos, los de más tiempo, los de más experiencia, los más vividos, los más conscientes de quiénes eran realmente, se empezaron a ir y quedaron los jóvenes. Pero al ver que se estaban yendo todos, tuvieron que reflexionar en las cosas que ellos también estaban haciendo. Cuando uno es joven, hermanos, a veces es imprudente. Cuando uno es joven, a veces no es tan consciente de las cosas que hace uno. Y nos justificamos, yo soy así, no, esto, lo otro. Pero, hermanos, una conciencia que nos acusa es una conciencia, hermanos, que está viva. Es una conciencia, hermanos, en la cual se puede trabajar. Es una conciencia, hermanos, que está todavía moldeable para nuestros pensamientos, que está moldeable, hermanos, para ayudarnos aún en nuestra vida espiritual. Una conciencia, hermanos, que cuando escuchamos el mensaje de Dios, no pensamos o no renegamos diciendo, el hermano lo dijo por mí, el hermano lo dice porque me vio, el hermano lo dijo porque le caigo mal. No, hermanos, es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Y sí, va a haber muchas cosas, hermanos, muchas cosas que vengan a recalar en nuestra vida, por las cosas que hacemos mal, por lo que pensamos mal, por lo que ocultamos, por tantas cosas. Pero, hermanos, qué bueno que la palabra de Dios nos cale, qué bueno que la palabra de Dios nos haga ser conscientes, y qué bueno que la palabra de Dios nos ayude para dejar esas malas prácticas y hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Ellos, sin decir nada, hicieron lo que era justo, lo que era correcto, porque no estaban en una posición de ser jueces, porque en ellos también había pecado. Y lo que mandaba la ley, que cualquiera que transgrediera la ley de Moisés muriera. Nada más que ellos pues habían ocultado bien. No, su pecado no era algo visible, no era algo notorio, tal vez. La Biblia habla de pecados ocultos, de aquellos que se hacen donde uno piensa que nadie nos ve y Dios está ahí, hermanos. Así que hay una conciencia, hermanos, que nos acusa. Qué bueno y gracias a Dios, porque tenemos oportunidad, hermanos, de proceder al arrepentimiento. Tenemos oportunidad de corregir el mal. Tenemos oportunidad todavía de estar bien, de estar a cuentas con nuestro Dios. Así que, hermanos, hasta aquí estamos hablando de las etapas de la conciencia y llegamos a una conciencia acusadora, que es la que nos puede ayudar, hermanos, a seguir adelante. De aquí vamos a dar el salto, hermanos, a una conciencia que ha sido limpiada. Y lo mencionamos así por como lo menciona la Escritura, hermanos, allá en Hebreos capítulo 9, del 13 en adelante. Y hablando, hermanos, acerca del sacrificio de Cristo. Y menciona el autor de los Hebreos acerca de esos sacrificios que se hacían para limpiar, para purificar. Y ahora nos habla aquí de aquella conciencia, hermanos, que debemos tener todos los cristianos. Una conciencia limpia, una conciencia, hermanos, que ha sido lavada, una conciencia que ha sido renovada. Y dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, dice el verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, se limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjense, hermanos, lo que está diciendo aquí el autor de los Hebreos, que la sangre de Cristo, que solamente el sacrificio de Cristo, que solamente, hermanos, el poder que tiene Cristo, el amor que tuvo Cristo al morir en aquella cruz del Calvario, al entregar su cuerpo en sacrificio vivo, es el único medio que tenemos nosotros como seres humanos, desde el primer siglo hasta la actualidad y hasta donde Dios nos permita, hermanos, la vida o que venga nuestro Señor, nuestro Salvador. Este va a ser el medio, hermanos, para limpiar nuestra conciencia.
Muchos de nosotros tenemos una conciencia que ha sido limpiada, que ha sido lavada por la sangre de Cristo. Tal vez algunas personas que vean este video van a decir, hermano René, ¿ahora cómo le hago yo para limpiar mi conciencia? A través del bautismo, a través de la sangre de Cristo, porque dice aquí el autor de los Hebreos, cuanto más la sangre de Cristo, que se ofreció sin mancha a Dios. Ese sacrificio, hermanos, es el que va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas, como las que vimos nosotros en el ejemplo de Juan. Llevar a alguien delante del Señor Jesús para acusarle, llevar a alguien delante del Señor Jesús para tentar al mismo Señor Jesucristo, obras muertas, que buscan la muerte, que buscan la condenación, y se regocijaban ellos creyendo que estaban haciendo un bien, pero no se daban cuenta de que por dentro ellos estaban muertos. Por eso les digo, ese es el cambio, esa es la transición, y esa es la etapa siguiente de una conciencia que nos acusa a una conciencia que ha sido limpiada, a una conciencia, hermanos, que ha sido renovada. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Y aquí se va a ver el cambio, para que sirváis al Dios vivo. Entonces podemos entender, hermanos, lo que nos está diciendo el autor de los Hebreos, y nos habla de una conciencia que ha sido limpia, una conciencia que ha sido renovada. Y eso, hermanos, nos va a llevar a la siguiente y última etapa de la conciencia, una buena conciencia. Una conciencia, hermanos, que es agradable delante de Dios, una conciencia que esté en sintonía con los pensamientos de Dios, una conciencia, hermanos, que ama la palabra de Dios y que acepta tal vez la reprensión que la misma palabra tenga para nosotros, porque no somos perfectos y porque estamos buscando ser mejores cada vez. Dice aquí, hermanos, el autor de Hechos, que es Lucas, narrando lo que fueron los viajes de Pablo. Dice el verso 1 del capítulo 23 de Hechos: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos. Y fíjense cómo actúa aquí Pablo: yo, con toda buena conciencia, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo, hermanos, tuvo que pasar todas esas etapas de la conciencia, de tener una conciencia, hermanos, que no le ayudaba, una mala conciencia, de tener tal vez una conciencia débil, de tener una conciencia, hermanos, que lo acusaba. Y Pablo llegó hasta el momento de que su conciencia había sido limpiada. Ahora Pablo estaba en el punto, hermanos, en el cual dice: ahora, hermanos judíos, hermanos varones, que me están acusando, que me quieren juzgar por mi vida en Cristo, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. Y eso es lo más importante, hermanos, para nosotros: vivir con una buena conciencia delante de Dios, no engañándome, no engañando a nadie más, no engañando a Dios, porque jamás lo vamos a poder engañar, nos engañamos nosotros mismos. Y dice Pablo: con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. A pesar de que Pablo había sido perseguidor, obligaba a los cristianos a blasfemar, consintió la muerte de Esteban y de quién sabe cuántos cristianos más, dice Pablo: he vivido con una buena conciencia. Porque Pablo tuvo que pasar por esas etapas de su conciencia hasta poder llegar a una buena conciencia que le permita vivir delante de Dios, que le permita obrar delante de Dios, y que le permitió, hermanos, escribir todo esto, esas cartas para nosotros, que nos ayudan hoy a reflexionar, hermanos, acerca de nuestra vida, de nuestra conciencia. Espero, hermanos, que este mensaje nos ayude a darnos cuenta de que necesitamos nosotros esa buena conciencia. Y hay un punto más, hermanos, un último punto más que quiero compartir. Si se dan cuenta, solamente estoy poniendo algunos textos para ayudarnos a comprender cómo nos habla la Escritura acerca de este tema. Y es un tema abundante, hermanos, y podemos hablar de ejemplos, podemos hablar de vidas de los personajes bíblicos, tanto buenos como malos. Podemos encontrar, hermanos, las mejores conciencias aquí en la Escritura, en la palabra de Dios, y tomarlas como ejemplos para nosotros. Pablo dijo:
ahora tengo una buena conciencia. ¿Por qué? Porque he sido lavado, porque he sido renovado. Porque la conciencia acusadora que yo tenía me acusó a mí también. Y no fui capaz de continuar en mi vida obligando a cristianos a blasfemar porque era algo malo. No era lo que Dios pedía. Pablo se dio cuenta, hermanos, y tuvo una oportunidad preciosa y la aprovechó. Y de ahí en adelante Pablo vivió con una buena conciencia. Espero que nosotros igual, hermanos. Y el último punto, la última etapa de nuestra conciencia es una conciencia pura, donde podemos nosotros, hermanos, enfocarnos en las cosas buenas y dejar las cosas malas que no nos ayudan, que no nos sirven en nuestra vida espiritual. Pablo mencionó esto para Tito en el capítulo 1, en el verso 15. Dice, todas las cosas son puras, ¿para quiénes? Para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hablamos, hermanos, de una pureza total cuando nosotros desechamos todo lo malo que podemos escuchar. Y es como si tuviéramos un filtro, hermanos, en nuestros oídos, y que nos estamos enfocando en escuchar las cosas buenas. Y que no importa que la gente hable mal, no importa que la gente diga cosas absurdas, cosas groseras, cosas pecaminosas. Es como si hubiera ese filtro, hermanos, para escuchar nada más lo bueno. Y aquello que nos conviene, aquello que nos ayuda a mejorar. La palabra de Dios, hermanos, es el mejor consejo que podemos tener en nuestra vida para ayudarnos a tener una mejor conciencia cada día, para estar conscientes de quiénes somos, de lo que hacemos, de cómo servimos y a dónde queremos ir. Si la situación que estamos viviendo hoy en día, hermanos, de la pandemia, el coronavirus y todo lo que con ello lleva, los daños colaterales, nos hace más conscientes, hermanos, del cuidado que debemos de tener por nosotros, por nuestra salud. Y sí, usamos el cubrebocas de la manera correcta, nos lavamos las manos, ponemos gel antibacterial, vamos a algún lado y los tapetes sanitizantes y todo ese tipo de cosas, hermanos. Evitamos saludar de mano, de abrazo, de beso. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de la situación que estamos viviendo. Espiritualmente, hermanos, tenemos la misma responsabilidad. Si procuramos la pureza de nuestro cuerpo para no contaminarnos, debemos de procurar la pureza de nuestra conciencia para no contaminarnos. Una buena conciencia nos va a ayudar, hermanos, a vivir bien delante de Dios, pero una conciencia pura, esa es la aspiración que todos nosotros debemos de tener, porque dice aquí, cuando lo que escribió Pablo, todas las cosas son puras para los puros. Y recuerden en dónde estaba Timoteo, en la isla de Creta, con aquellos cretenses, ociosos, malas bestias, glotones. Y dice Pablo, todo esto es cierto, pero Tito, condúcete de la manera que debes conducirte, con una conciencia pura. Entonces ahí Tito no se debía dejar corromper, sino al contrario, iba a ayudar a todos aquellos que estaban en la isla de Creta a tener una conciencia pura. Hoy, hermanos, estamos en la misma situación. Mantengamos la pureza, no solo de nuestras manos y nuestro cuerpo, sino de nuestra conciencia. Nos va a ayudar, hermanos, a estar bien delante de Dios. Hemos hablado, hermanos, en esta ocasión de las etapas de la conciencia y vimos por ahí una larga lista de cosas que nos deben ayudar, hermanos, a nosotros a darnos cuenta en qué etapa estamos nosotros. Una conciencia cauterizada, una mala conciencia, una conciencia débil, una conciencia acusadora, una conciencia, hermanos, que ha sido limpiada, una buena conciencia y una conciencia pura. ¿En cuál nos encontramos, hermanos? Cada uno de nosotros sabe la respuesta. Cada uno de nosotros sabe cuál es el lugar donde podemos ubicar nuestra conciencia. Somos los más conscientes de esta situación. Así que, hermanos, Dios nos ayude a darnos cuenta y a querer mejorar nuestra situación espiritual, nuestra condición, hermanos, delante de Dios, siempre teniendo la aspiración de una buena conciencia. En Hechos 24, hermanos, con esto quiero concluir, en el verso 16, escribió Pablo lo siguiente: por esto procuro tener siempre
una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hay algo, hermanos, hermanas, amigos, que su conciencia no le deje estar bien, que su conciencia no le deje estar en paz, que su conciencia no le deje estar tranquilo. Procure siempre una conciencia, primero, sin ofensa a Dios, sin pecado. Y otra, sin ofensa ante su prójimo. Y vamos a llamar prójimo a toda la persona con las que tenemos cercanía, con las que tenemos relación, con las que interactuamos. Llámese hijos, esposa, padres, hermanos, amigos, compañeros de trabajo. Una conciencia, hermanos, que le permita a usted estar sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Eso nos va a ayudar mucho, hermanos, a analizar en qué etapa de la conciencia estamos. Las etapas de la conciencia, hermanos, es el tema que compartimos en esta ocasión. Espero que sea de bendición, que nos ayude en nuestra vida espiritual a darnos cuenta quiénes somos realmente y el propósito de Dios para nuestros pensamientos. Gracias por su tiempo, hermanos, y Dios nos bendiga y nos ayude a poder seguir adelante en nuestra vida espiritual.